que es magíster en Ciencias, con medición en Gerencia, Auditoría y Gestión Ambiental. Es consultora en evaluación del impacto ambiental de proyectos, especialista en salud ambiental, tratamiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales, gestión ambiental y auditoría ambiental. Démosle una cálida bienvenida con fuertes aplausos. Buenas tardes, gracias por la invitación para hacer la ponencia con respecto a la reducción del plomo, disuelto en soluciones acuosas. Vamos a empezar, ¿no?, sobre el tema que es lo que es el plomo, ¿no? Entonces, vamos a empezar, como su mismo nombre lo dice, ¿no?, de absorción de plomo disuelto en soluciones acuosas con cáscara de tuna. ¿Cómo lo vemos eso, parte? Quiere decir que el plomo está en forma de iones, ¿no?, en la cual está presente y para ello se va a utilizar en la cáscara de tuna. ¿Cuál es el objetivo general? El objetivo es utilizar la cáscara de tuna, que es un residuo de bajo costo y fácil obtención para la remoción de plomo preciso de químicos. Esta investigación la realicé y trabajé en Moquegua, ¿no?, como mencioné, trabajé en el área de lo que es en salud ambiental, en Moquegua, entonces, en la cual allá se produce bastante lo que es la tuna. Se consume bastante, pero se genera bastante lo que es la cáscara de tuna. Entonces, la cual eso a mí me interesó, ¿no?, en la cual esto generaba un residuo sólido en cantidades. Entonces, ¿qué hacer con esto? Aprovecharlo, ¿no? En la cual ese es el objetivo general de esta investigación. Objetivos específicos es preparar la cáscara de tuna como bioabsorbente para remover el plomo 2 en soluciones acuosas, en las cuales la cáscara me va a servir para poder remover, en este caso, el plomo. No solamente el plomo, sino también tiene actividades de poder remover cualquier metal tóxico que hace daño a la salud. Porque requerimos, sabemos que los metales, algunos son buenos y algunos son malos, depende de la cantidad. En lo bueno es el calcio, el zinc, requerimos para nuestro organismo, nuestro desarrollo. Pero hay otros que no, que aquellos que realmente esos metales pues no son biodegradables y van acumulando nuestro organismo y poco a poco se va concentrando y van alterándose en nuestro organismo, lo cual es por eso el interés en este caso el plomo. Y para ellos también determinar el pH y la cantidad de bioabsorbente que permita el mayor porcentaje de la remoción. Entonces vemos a qué pH sería óptimo trabajar y qué cantidad de bioabsorbente lo voy a utilizar. Y al siguiente es determinar el isotema de absorción realizando experimentos a diferentes concentraciones de sorbato, ¿no? En este caso estamos hablando del plomo. Entonces, sabemos qué es el agua. Todos conocemos el agua en la naturaleza, no existe agua pura. Siempre por su poder disolvente el agua, siempre va a tener iones disueltos, partículas en suspensión, en coloides presentes. Así, a simple vista, como vemos aquí, tenemos una botella de agua. Pero esta agua que tengo acá no son moléculas de agua, sino hay iones disueltos, ¿no? Entonces podemos distinguir nosotros incluso en Socosanis, el paladar es diferente al agua del cielo o San Antonio, ¿no? Entonces ellos tienen siempre electrolitos, ¿no? Tienen iones disueltos con ocasiones que nosotros requerimos, ¿no? Entonces cuando nosotros corremos actividades. Por lo tanto, el agua de la naturaleza no hay puro, siempre van a tener iones disueltos como cationes en iones, sedimentos, coloides, acá podemos visualizar. Entonces, acá el agua es el interés, ¿no? Tenemos poca agua dulce, más tenemos agua salada, en la cual el agua es de los recursos naturales más afectados por la contaminación de los metales pesados que provocan serios problemas ambientales y altos riesgos de salud. Como les decía, los metales pesados tóxicos no son biodegradables, son bioacumuladores que van acumulándose. Si nosotros regamos una agua con metales, agua alfalfa, se va concentrando también ese metal. Y a la vez, ¿quién consume la alfalfa? Consume, pues, ¿no?, digamos, en este caso, la vaquita, y es que van a generar en su cuerpo, en su carne, va a tener los metales, ¿no? Poco a poco se va acumulándose, igual su leche, lo que va a generar. Entonces, por eso es lo que es alto riesgo a la salud. ¿Quién consume la carne del res? Nosotros, ¿no?
o la leche. Entonces, la presente investigación está enfocada a la remoción de plomo 2, que es altamente tóxico y se encuentra diluido en soluciones acuosas. Los metales pesados tóxicos se distinguen de otros de contaminantes, como les mencionaba, no son biodegradables y pueden bioacumularse en organismos provocando trastornos y ocasiones de muerte. En las cuales tenemos el arsénico, el antimonio, plomo, cadmio, cromo, ¿no? En las cuales hacen pues los más daños al organismo. Métodos convencionales. ¿Cómo eliminamos los metales que están presentes en aguas residuales, ¿no? Generalmente a veces la contaminación de metales se da por la misma naturaleza o también se da por el hombre, ¿no? Que en sus procesos utilizan aguas y luego generan un tipo de aguas residuales, como la minería e industria van generando metales, ¿no? Entonces esta agua va a tener metales disueltos, que no se visualizan como si fuera el color de metal, sino en forma de cationes, en las cuales, ¿no? Ahora se está restringiéndose que todas las industrias y minerías, ¿no? Incluso dentro de la ciudad, estamos hablando de lo que son una camal, o estamos hablando de lo que son las clínicas, ¿no? Hospitales, que deben, porque generan tipo de aguas residuales. Lo que nosotros generamos en casa son domésticas, de las que generan las clínicas o hospitales, ya no son aguas residuales domésticas, son aguas residuales no domésticas, es dentro de la ciudad. Y en las minerías van a generar, pero todos son tipos de aguas residuales. Entonces tienen que tener sí o sí su planta de tratamiento de aguas residuales y poder vertir a dónde, al río, pero siempre cumpliendo los límites máximos permisibles. Entonces para cada entidad, ¿no? Que genera su agua residual, porque cada proceso es diferente. Al tener varios tipos, su proceso diferente, van a generar un tipo de aguas residuales diferentes. Uno que es una curtiembre es diferente, su agua residual que genera va a ser diferente a una minería, o va a ser diferente a lo que se genera de una planta de aguas residuales domésticas, ¿no? Entonces, depende de qué tipo de aguas residuales están generándose para poder tratarlas. Como decía, es parte la contaminación, ¿no? del ser humano, ¿no? Que necesita agua y genera tipos de aguas residuales. Otro es la contaminación por la naturaleza, ¿no? O sea, como somos unas volcánicas, tenemos tipos de aguas subterráneas con arsénico, ¿no? Con boro, porque es de la misma naturaleza, porque somos la parte sur de Perú, es zona volcánica, ¿no? Entonces, incluso donde yo trabajé en Moquegua, hay un río que tenía elevada concentración de aluminio y es parte de su naturaleza. No es porque el hombre contamina, sino ya la misma naturaleza va a generar este tipo de metales, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hay métodos convencionales que utilizan grandes volúmenes y generan lodos, y esos lodos son pues residuos sólidos. ¿Y qué hacer? No hay un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, en las cuales en la industria, ¿no? Generamos nuestra materia, o sea, de la materia prima generamos los productos, pero a veces nos olvidamos del medio ambiente, los residuos sólidos que se generan, las aguas residuales que generan, las emisiones de los gases que se generan, ¿no? Entonces, lo que aquí más me enfoco en lo que son las aguas, ¿no? Que tengan estos metales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen? ¿No? Para poder, ahora que tienen que cumplir dentro de la ciudad o los que están afuera, ¿no? Que tienen que cumplir los límites máximos permisibles. O sea, que quiere decir que no deben pasar un rango de sus metales, ¿no? Y recién lo vierten al río. Pero no así nomás, sino bajo la autorización de quién. ¿Quiénes son los dueños de los ríos? ¿No es cierto? La Autoridad Nacional del Agua. Entonces tiene que tener una autorización para vertir sus aguas residuales tratadas, ¿sí? Entonces, en la cual, eso es fuera, ¿no? Pero dentro de la ciudad ya tiene que pedir porque se vierten el agua al alcantarillado, ¿sí? Entonces al vertir el alcantarillado también tiene que pedir una autorización por parte. Ahora, antes todas las pollerías, todo lo que son curtiembres dentro de la ciudad o cualquier industria en la ciudad que vertían alcantarillado, no pasaba nada, ¿no? Pero sí alteraban, corroían los alcantarillados, y cuando llegaba el tratamiento colapsaba, se corroían porque generaban tipos de aguas con ácido. Entonces, ahora se está restringiendo con respecto, porque ¿quién controla los alcantarillados? ¿No? La empresa prestadora de servicios.
Entonces ellos ahora les piden acá a las pollerías, a las cortinas que están dentro de la ciudad, les piden que tienen que cumplirse los valores máximos admisibles, ¿no? Entonces hay bastantes leyes, límites más permisivos, valores, incluso las ECAs, que es la calidad del agua del río, porque las ECAs, la calidad del agua del río, eso lo ve ANA, ¿no? La ANA solamente ve la calidad del agua, nada más del río, que esté cumpliéndose bien, identificar quiénes son los fuentes contaminantes y comunicar a la entidad que está contaminando, ¿no? Entonces, ¿quién se fija en que está cumpliendo los límites más permisibles? La UEFA, ¿no? Uno de ellos, que es la Comisión de lo que es la ONU, que está entre el Ministerio de Medio Ambiente, ¿sí? Y también lo que es la parte, ¿no? Si hablamos de Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Ellos tienen que ver con respecto a minas, ¿no? Y así sucesivamente cada industria tiene sus entidades que supervisan, siempre, pero siempre el principal está la OEA. Solamente ANA se encarga de vigilar la calidad de las aguas superficiales, subterráneas, aguas marinas, ¿sí? Pero siempre, ¿no? No somos ajenos a eso, siempre el hombre contamina, ¿no? Entonces, ¿qué utilizan para ello en sus plantas de tratamiento de aguas residuales? Los métodos convencionales. Entonces, aquí tenemos los menos comunes es la remoción de metales pesados. Económicamente desahora, como he mencionado, son grandes volúmenes que echamos y generamos globos, ¿no? Son residuos. Utilizamos el intercambio iónico, ¿no? El intercambio iónico, que sabemos bien claro, pues son con resinas, ¿no? En las cuales pueden ser que tengan iones hidrógenos, ¿no? Si queremos eliminar los metales, ¿no? Con un intercambio, ¿no? Entonces, al ingresar un tipo de agua residual que tenga este metal, intercambio con el hidrógeno que está dentro de la resina, intercambio. Entonces, costoso la resina, ¿no? Otro es la extracción electrolítica y electrodiálisis, ya con un potencial eléctrico, tiene que estar en agua y van a migrar los metales a los electrodos, ¿no? De otra manera, pero también utilizan, es muy costoso, ¿no? Ahora tenemos también precipitación. Para cada metal que queremos separarlo, selectivo, utilizamos reactivos y podemos hacerlo insoluble y separarlo, ¿sí? Es lo que me pasó más o menos, por eso, ¿no? Acá yo tengo una experiencia de lo que es de precipitaciones, ¿no? Yo hice monitoreos en Pasto Grande, en Moquegua. A medida que va saliendo del canal Pasto Grande, la calidad del canal, ¿no? Hay un método que es pH ácido y presencia de metales. Cuando yo analizaba esa agua, metales. Más allá en el camino, ya cambió el pH, ya era casi neutro, casi cerca, era 7, tantos, ¿no? O 8, digamos, o era un poco más, entonces ya no había metales, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? ¿No? Porque afluían otros ríos y lo cambiaba pues a básico, entonces se precipitaba como hidróxidos, ¿no? Entonces, muy importante por eso para la disolución, el pH, ¿ya? Entonces, hablamos de la precipitación. Otra, ósmosis inversa, ¿no? Utilizamos lo que es, pues, membranas, ¿no? Entonces, todos comprar membranas, resinas, pues son caros, ¿no? Entonces, para ello, son los métodos convencionales para poder eliminar los metales pesados. Entonces, ¿cuál es el interés, no? El material de origen biológico. Todo sirve. La cáscara de plátano, la cáscara de naranja, de limones, todos los residuos que generamos. ¿Por qué? Porque es un material biológico. ¿Qué tienen ellos? En su composición, en sus características. Tienen proteínas, carbohidratos. ¿Pero qué tienen ellos? Grupos funcionales, tienen oxidrilos, carboxilos, glucosaminos, y eso ayuda bastante para poder atrapar a estos metales, ¿ya? Entonces, aquí vemos por eso es el uso de materiales de origen biológico se considera una alternativa para la remoción, recuperación de metales y se basa en las propiedades impuestas metálicos de ciertos materiales y comúnmente conocido como la palabra de bio, la vida del biosfera. Los grupos, como mencionaba, carboxilatos, hidroxilos, sulfatos, fosfatos, glucosamilos y aminas son los responsables de la absorción de los metales. El plomo, como vemos aquí, el plomo inorgánico, como vemos aquí, ¿no? Y estamos viendo cómo está presente, como un cation, plomo más 2. En general, es un veneno metabólico, inhibidor de enzimas de
más como tetraetilplomo, es más venenoso que el inorgánico, ¿no? Entonces, la exposición de plomo en niveles bajos puede ser letal para muchos organismos, no es biodegradable y persiste en el suelo, en el aire y en el agua. Entonces vamos a ver el grupo de qué es absorción. Ya. Porque hay dos palabras, ¿no? Otro es con D y otro es con B. Son cosas diferentes. Entonces aquí nos enfocamos con la palabra de absorción. Como dices, un fenómeno de atracción, ¿no? Un fenómeno de atracción, así suena como. Entonces aquí, como vemos acá, absorción es el fenómeno de atracción de partículas, ya sean átomos, iones, moléculas que se encuentran en una determinada fase por la superficie de un sólido o líquido. Como vemos aquí, tenemos el absorbente, y estas son las partículas que pueden estar presentes en forma de átomos, moléculas, ¿no? En las cuales va a ser pues secuestrada por este absorbente. Entonces, las sustancias que se absorben a estos iones, moléculas, átomos, se llaman sorbatos. Y acá, este se llama absorbente, ¿no? El que va a poder, en la cual hace como papel de absorbente, ¿no? Y el proceso inverso, porque hay momentos que esto, como vemos acá, ¿no? Estos son los solutos, en sí es el sorbato, como visualizamos ahí, y este es el absorbente. Y luego de ahí, como ven ustedes, hay momentos que se colman. Podemos de color rojo que vemos las esferitas en las cuales se colman, ¿no? Entonces, ahí vemos ustedes, aquí visualizan en esta última figura, ¿no? Concentración de soluto en soluciones miligramos por litro. Y abajo vemos la Q, que es la masa de soluto absorbido por miligramo de sorbato por gramo de solvente. Entonces, ¿cuánto es la capacidad absorbe? ¿Ya? Entonces, ahí, esa capacidad hablamos de las esferas de color rojo. Hay momentos que se colmatan y podemos recuperar los metales, ¿no? Mediante la palabra que tiene la desorción aplicando ácidos y poder liberar estos y utilizarlos. Entonces, ahí vemos la palabra de biosorción. Se define como la capacidad de materiales de origen biológico para ligar, por ejemplo, metales tóxicos a la superficie de la pared celular. Como vemos aquí, esta parte de aquí solamente se da en donde, como vemos en la siguiente figura, ¿no? Bueno, en la otra figura están prácticamente en la superficie de la pared celular, ¿no? El proceso que llega a poder absorber. ¿Cuáles son los factores que afectan esta parte de absorción? Como mencionaba, muy importante el pH. Es muy importante el pH, ¿no? Entonces, como vemos aquí, el proceso de absorción se ve influenciado por diferentes factores, como el pH, la temperatura, la naturaleza del bioabsorbente, el tipo, la concentración del metal, el tipo de contacto, tamaño de la partícula del bioabsorbente, la porosidad del material, la fuerza iónica y la presencia de otros metales en solución. En esta vemos dos figuras. En la primera figura es simplemente la cáscara de tuna, simplemente ha sido secado y luego de ahí ha sido triturado con mortero y simplemente se ve la estructura, ¿no? En el otro ya se han ampliado las porosidades porque le hemos dado un tratamiento químico. Entonces mucho mejor, más porosidad, mucho mejor para atrapar los metales. Entonces aquí es importante la tuna, ¿no? En este caso la cáscara de tuna, ¿no? Esta especie Opuntia ficus indica, la cual la tuna de fruta se utiliza como alimento, ¿no? Por ser consumida fresco, la fruta madura, se industrializa en jugos, mermeladas, frutas en almíbar, licores y otros frutos verdes. 2 meses después sirve para dar frutas abrillantadas. Entonces, ¿qué se generan aquí? Los residuos de la cáscara de tuna. Entonces vemos aquí que tiene, ¿no? La cáscara de tuna, pectinas, celulosa y hemicelulosa, ¿no? Entonces, como visualizamos en grupos funcionales en química orgánica, cuáles son los
carboxilos, oxidrilos, ¿no? Que estos tienen pues cargas negativas y ayudan a poder atrapar a los metales que tienen cargas positivas. Entonces, vamos a ver fórmulas ahora con respecto a la evaluación de la capacidad de absorción. Ya estábamos conociendo la palabra Q, ¿no es cierto? ¿Qué es la Q? La capacidad de absorción. Las unidades miligramos del sorbato por gramos de solvente. ¿No? Entonces vemos aquí, ahí el B es volumen de solución en litros, M la cantidad de solvente seco agregado en gramos y la C sub 0 la concentración inicial antes de aplicar el bioabsorbente. Y la otra es cuando ya aplicamos el bioabsorbente un cierto tiempo con agitación, adecuando el pH y la concentración del bioabsorbente, obtengo esa cantidad, ¿no? Lo puedo evaluar y lo determino pues en un laboratorio acreditado para cerciorar bien mi respuesta. Y otra fórmula tenemos acá la eficiencia del proceso de bioabsorción. Tenemos acá el porcentaje de absorción, es concentración inicial que había antes de aplicar el bioabsorbente y la concentración final entre la concentración inicial por 100%. Entonces vemos aquí que tenemos dos fórmulas que se van a aplicar. La isotermas de absorción, de acuerdo a esto, ¿cuál se asemeja? ¿No? ¿Cuál se asemeja la isoterma de absorción? ¿No? Si es al de Lawrence o de Freundlich, ¿no? Como vemos son fórmulas, y en las dos fórmulas se ve igualito la capacidad de absorción y se ven las concentraciones, ¿no? En equilibrio, las concentraciones al final, ¿no? Entonces vemos acá dos fórmulas y justo las dos fórmulas están linealizadas, ¿no? Como vemos aquí, vamos a repetir lo mismo donde Q es la capacidad de absorción de sorbato en miligramos de sorbato por gramo de solvente. Y la Q máxima es la capacidad saturada en monocapas en miligramos de sorbato por gramo de solvente. Y K/L constante de equilibrio de absorción. Y en el modelo de absorción de Freundlich tenemos donde K/F es constante característica relacionada a la capacidad de absorción. Y N la constante características relacionada a la intensidad de absorción o grado de probabilidad de absorción. Entonces vemos aquí, vamos a ver a cuál se asemeja este proceso de absorción del plomo con cáscara de plomo. ¿Qué variables han trabajado? Variables independientes, el pH. Es muy importante, por eso decía, ¿no? En el caso de que yo les conté de pastorán de canal, el agua de pastorán de peces es ácida. Incluso ahí crecen algas con un pH ácido. Y ahí encontraba, cuando analizaba metales, había bastante cantidad de concentraciones de metales. Pero más abajo y el pH ya estaba ya no ácida, sino ya estaba 8, ya no había metales. ¿Qué pasaron? Se precipitaron. ¿Sí? Porque ya fluyen otros tipos de ríos. Entonces, aquí es muy importante lo que es el pH. ¿Ya? El pH. La masa del bioabsorbente. La concentración inicial del plomo, 2, en concentración como inicial. Y los dependientes tenemos porcentaje de remoción de plomo 2, presente solución acuosa. El parámetro de trabajo, bueno, como les mencioné, en la ciudad de Moquegua, porque yo trabajaba ahí, la temperatura ambiente, ahí hace mucho calor, 25 grados centígrados, no hay necesidad de poder trabajar, ¿no? Con elevadas temperaturas. La presión atmosférica, la humedad tenemos en 44, la agitación 200 revoluciones por minuto. Los materiales y métodos que se utilizaron, pues allá en San Cristóbal, en Moquegua, aprecian bastante la tuna, incluso traen para Arequipa también, entonces ahí se trajo lo que es la cáscara de tuna. En materia de laboratorio, como visualizamos ahí los vasos precipitados, donde se va a realizar a prueba batch. El tubo de ensayo, pipetas, las pipetas, embudos de vidrio, papel filtros, fiolas, morteros y soporte universal, ¿no? Como vemos aquí, los equipos, ¿no? La balanza analítica, el pHímetro para poder controlar el pH, porque va a trabajar el pH. Tenemos el agitador magnético para que se pueda realizar una vía de absorción y el equipo de absorción atómica de cada modelo 503, ¿no? Perkin-Elmer, la que igual determina la concentración inicial, porque yo puedo preparar una concentración de plomo, supuestamente cierta concentración, pero a veces hay error humano, entonces mejor analizamos la concentración inicial, la concentración final. Y los reactivos tenemos el hidroso de sodio para poder subir el pH,
ácido clorhídrico para bajar el pH, y formaldehído es para poder tratar a la cáscara de tuna, ¿no? Darle un tratamiento químico. Nitrato de plomo, ¿no? 99,5 y agua destilada. Entonces, primero, la cáscara de tuna, pues cáscaras, ¿no? Para que sea un buen bioabsorbente, lo tengo que tratar químicamente, físicamente primero, luego químicamente. Físicamente, ¿no? Como visualizamos en este diagrama, ¿no? Le hacemos un lavado con agua deionizada, luego de ahí lo secamos, se secó en las bandejas por 7 días, ¿no? En bandejas con los rayos del sol, y luego se hizo pues una estufa, hizo secado a 40 grados centígrados, no aplicarle mucha temperatura, sino empiezan a alterar las propiedades de la cáscara, ¿sí? En las cuales luego por 24 horas. Luego de ahí se ha triturado con un mortero, no hay que triturarlo con las moliendas porque vamos a contaminar con metales, ¿sí? Entonces hay que triturarlo con mucha paciencia porque a veces depende de las pectinas que tenga, se endurece y es difícil de poder triturar. Y luego de ahí se tamiza, ¿no? Para trabajar con un solo tamaño, en este caso de 450 micrones. Luego de ahí hasta ahí es un proceso físico. Ahora viene la parte química, para poder abrir las porosidades, ¿ya? Entonces aquí se aplica formaldehído a 0,2%, con un pretratamiento, en la cual se apagará 1 litro, 20 gramos de la cáscara ya triturada, ¿no? Como vemos aquí, y luego aplicamos 1 litro de formaldehído a 0,2%. Y luego de ahí, como visualizan en la figura, allá, medimos ahí un agitador como el matraz, en la cual ha tomado pues un tiempo de 24 horas, ¿no? Y luego de ahí se hizo un lavado con agua desionizada, luego un filtrado y otra lavado hasta que el agua esté clarito, ¿ya? Entonces de ahí procede a lo que es secado, y del secado otra vez en la estufa, también a 40 grados centígrados, por 24 horas, y luego otra vez se tritura, y luego de ahí se tamiza para trabajar con un solo tamaño, ¿sí? Porque es muy pequeñísimo, si quiero filtrarlo se volmata, ¿ya? Entonces tampoco muy grandes, ¿no? Entonces, según las referencias antecedentes, 450 micrones. Entonces tenemos acá, luego al final ya tengo recién la palabra bioabsorbente. ¿Por qué? Porque le he tratado tanto físicamente como químicamente, ¿ya? Entonces ya está el tamaño adecuado que yo quiero trabajar y la porosidad, ¿no? Gracias al aplicarle el tratamiento químico. Entonces, he trabajado aquí, acabo 6 experimentos de 3 repeticiones, ¿ya? En las cuales para determinación de pH y cantidad de bioabsorbente adecuados, según se experimenta fraccionar 2 a la K, como son 2 variables, pH y la cantidad de, ¿no?, la bioabsorbente, serían pues 2 elevado a la 2, serían 4. Con 2 puntos centrales, como vemos aquí, son 4 experimentos según lo que vemos aquí, ¿no?, en las cuales acá son 4 y 2 puntos centrales, ¿no?, para poder asegurar la significancia estadística de experimentos. Entonces, son 4. Entonces, el rango es de 4 a 6, la mitad 5, ¿no? Acá de 0,05 gramos a 0,25 el rango, la mitad pues 0,15, por eso son 2 puntos centrales y 4 experimentos, pero se han hecho con 3 repeticiones que vamos a mostrar más rato los datos. Y otro, para determinar las isotermas de absorción, si se ven monocapas o por la de superficie. Entonces tenemos aquí que se varían las concentraciones iniciales del sorbato, ¿no? O sea, hablamos del plomo, inicialmente 35, 65, 100, 135, a un volumen de 50 mililitros y a revoluciones de 200 revoluciones por minuto, con agitación de los líquidos. Entonces vemos acá los resultados. Como mencioné a ustedes, ¿no?, son 4 experimentos más 2 puntos centrales, pero como visualizan ahí, sí, son varios, 3 repeticiones para cerciorar más, ¿ya? Como vemos aquí en las columnas, tenemos el pH, la cantidad de bioabsorbente, como vemos la concentración.